Conflicto árabe-israelí. El conflicto tiene su origen en la concentración del Estado de Israel en los territorios de la antigua Palestina británica. En 1947, la Asamblea General de la ONU y la Agencia Judía aprobaron la división de la Palestina en dos estados, uno para los árabes palestinos y otro para los judíos. Decisión rechazada por los árabes. La Organización de las Naciones Unidas determinó dividir Palestina en dos estados. El Estado judío ocuparía un territorio de 10.000 kilómetros. El Estado palestino, asociado con Jordania, ocuparía un área de 11.500 kilómetros. Comprendió Cisjordania y la Franja de Gaza. Sin embargo, la guerra de 1948 anuló la decisión de la ONU. El acuerdo por la admisión signado en 1949 produjo la anexión de Cisjordania. En el mes de mayo de 1948, el Consejo Nacional Judío proclamó el Estado de Israel. Este hecho propició el inicio del ataque árabe hacia Israel. Con la ayuda de la ONU se logró el cese de las intervenciones. Sin embargo, debido a la superioridad militar de Israel en esos momentos, gran parte de los árabes abandonaron Palestina. En el desarrollo de este conflicto participaron ejércitos de Irak, Libia, Egipto, Líbano, Siria y Jordania. La Segunda Guerra Árabe-Israelí o Guerra de Sinaí y la nacionalización del Canal de Suez por el prestigio egipcio Gamal Abdel Nasser motiva el ataque de la alianza franco-británica-israelí, que toma el control del canal. Estados Unidos, la antigua URSS y la ONU consiguen el abandono de las tropas. Para 1964 surge la llamada Organización para la Liberación de Palestina, por sus siglas OLP, cuyo líder principal, Yasser Arafat, encabezó la lucha para la construcción de un Estado palestino, logrando su objetivo posteriormente a través del Consejo Nacional del Palestino. Otro de los enfrentamientos suscitados en este conflicto fue la llamada Guerra de los 6 días, en 1967, como una consecuencia de la alianza entre Egipto, Siria y Jordania, que termina con la ocupación por parte de los palestinos de varios territorios, como la península de Sinaí, territorio de las Gazas y Cisjordania, y los altos de Golán en Siria. Más adelante, en 1973, un nuevo combate sacude Medio Oriente, la llamada Guerra de Yom Kippur, o Guerra de Ramadán, o Guerra de Octubre. Este fue un enfrentamiento armado a gran escala entre Israel y los países árabes de Egipto y Siria. Inició el 6 de octubre de 1963, día de Yom Kippur, cuando fuerzas egipcias cruzaron el Canal de Suez para recuperar su territorio en la región. La ONU y terminó por reconocer la OLP como el principal representante de los intereses del pueblo palestino, y esta guerra llegó a su fin en 1978 con la firma de los acuerdos de Campo de David. La economía de Israel es una historia de éxito. El crecimiento se da a un ritmo constante de un 5% entre 1947 y 1973. Debido al conflicto incrementó la prima de riesgo de las inversiones de Israel y provoca una rebaja del flujo de los capitales. Atravesó un largo periodo de los déficits comerciales a causa de su alta tasa de crecimiento inicial, de los inmigrantes y conflictos. La intensificación del conflicto hace 50 años, en la Guerra de los 6 días de 1967, elevó los gastos de la defensa del 8% del PIB a más del 20% del PIB. Estas partidas se disputaron hasta el 30% tras la Guerra de Yom Kippur en 1973. La respuesta militar frente a la amenaza existencial condujo a una crisis fiscal sin precedentes. Con un déficit situado en torno al 15% del PIB, la deuda pública elevada encima del 150% del PIB y la inflación disparada hasta un 400% anual. El conflicto incrementa la prima de riesgo y reduce el flujo de las inversiones. En la llamada crisis del petróleo, estalla en 1973 cuando los países árabes productores de petróleo, reunidos por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, les negaron el recurso a Occidente en represalia por la ocupación de los territorios palestinos. Aprovechan también para establecer cuotas de producción y subir los precios. Estas medidas desestabilizaron la economía mundial
y provocaron una severa recesión en Estados Unidos y Europa. El canal de Suez se convirtió en un punto estratégico para la economía por principalmente el tránsito de petróleo. Lo son también por motivos de exportaciones e importaciones, y por el tipo de ruta que se emplea lo hacen aún más eficaz. Entre 1948 y 1956 se dio la implantación de la agricultura con los llamados kibbutz y la creación de industrias de alta tecnología. Como ya se había medido, antes la división de Palestina en los estados, el estado judío ocuparía un área de 10.000 km² e incluiría Galilea Oriental, la falta que va a Fit, a Tel Aviv, Jaffa y la región del desierto de Negev hasta el Golfo de Agap. El Estado palestino asociado a Jordania ocuparía un área de 11.500 km², que comprendería Cisjordania y la Franja de Gaza. Jerusalén recibiría categoría internacional. Parte de la arquitectura palestina son pueblos de casas familiares de piedra rodeados de árboles, frutales y cultivos, a lo que hoy es una orbe de piedra, cristal, cemento y asfalto. La guerra significó un cambio de materias de construcción, estructura física de las poblaciones. El patrimonio arquitectónico palestino cuenta con tradicionales de las casas, construidas con la piedra que extraían de la tierra o del adobe. Tenían dos alturas, la planta baja para los animales y la segunda más alta, sobre todo para dormir. La cocina, los baños y las relaciones sociales tenían lugar afuera. La arquitectura influyó luego de la guerra. Armamento. El equipamiento de Israel incluye una amplia gama de armas, tanques, aviones, cañones y vehículos. Hasta la Guerra de los 6 días, el principal proveedor de las fuerzas de la defensa de Israel fue Francia. También opera con equipos soviéticos, capturando en el conflicto el poder de aquellas fuerzas. Su coordinación nula, su adiestramiento íntimo. Parte del armamento procedía también de la Segunda Guerra Mundial. Las municiones también y la parte de las reutilizadas eran escasos sus transportes y carecían de sistemas de agua y combustible. Otro problema lo fue la falta de tractores. Para cargar con los pesados cañones y atravesar el suministro militar a los judíos. El uso de la toxina botulínica como arma bacteriológica. Enfermedades y padecimientos. Viruela. Enfermedad contagiosa capaz de desinfectar y a menudo mortal. Se erradicó en todo el mundo en 1980, como resultado de una campaña de vacunación a nivel global sin precedentes. La sintomatología se puede presentar de 10 a 14 días después de contraer la infección. Durante el periodo de incubación, de 7 a 17 días te sientes sano y no puedes infectar a otros. Luego de la incubación se presenta fiebre, malestar general, dolor de cabeza, fatiga intensa, dolor de espalda intenso, vómitos, manchas rojas y planas en cara, manos, atravesados y tronco. Cólera. Es una enfermedad bacteriológica que provoca diarrea intensa y deshidratación. Puede ser mortal, que quedan expuestas a las bacterias. No se enteran de que han infectado y si los síntomas son diarrea, con un aspecto pálido y lechoso, náuseas y vómito, deshidratación, calambres musculares, choque, convulsiones, estado de alteración de conocimiento. La mayoría de las causas por agua contaminada, mariscos crudos, las frutas, vegetales sin cocinar y otros alimentos. Peste. Es una infección bacteriológica provocada por grave transmitida por las pulgas. Los síntomas se presentan de acuerdo al tipo de presente. Los tres principales son bubónica, sémica y pulmonar. La peste bubónica se
Se representan ganglios linfáticos inflamados, que suelen aparecer luego de sufrir la picadura y se ubican en la ingle, axilas o cuello. Tienen el tamaño de un huevo de gallina. Suelen ser dolorosos si se palpan. Presentan también fiebre y escalofríos, dolor de cabeza, fatiga, malestar general y dolores musculares. La peste pulmonar afecta a los pulmones y presenta tos con sangre, dificultad respiratoria, náuseas, vómitos, fiebre alta, dolor de cabeza y debilidad. Botulismo es una enfermedad poco frecuente, pero grave causada por las toxinas de las bacterias llamadas Condiciurne botulismus.